Paz de Cristo, hermanos, les saludamos una vez más a todos los miembros de la iglesia local New Beginnings. En este día queremos, hermanos, hablar la palabra de Dios con la autoridad de lo alto, y vamos, hermanos, a entrar rápidamente a la palabra de Dios, sin antes, hermanos, elevar una oración al Todopoderoso para que sea Él el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos conduzca en este día. Amén. Padre Celestial, Señor Jesucristo de Nazaret, en este momento venimos delante de tu presencia, oh gran Dios, para pedirte y suplicarte, oh Señor, que abra los corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control, Señor, en este momento de este lugar, para poder exponer tu palabra, Señor, de la manera más adecuada, de la manera que tú quieres que la expongamos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Padre Cristo, una vez más, en este momento, hermanos, quisiera hablar un poco del trabajo que realizó el profeta Jeremías. Este profeta, hermanos, estuvo predicando la palabra de Dios en la época de 3 reyes, en la época de Josías, Joacim y Sedequías. Fueron los 3 reyes que gobernaban la ciudad que gobernaban el reino de Judá. Y quiero decirle una cosa, que en los tiempos que predicó el profeta Jeremías fueron tiempos sumamente difíciles, porque le tocó predicar, hermanos, en un momento tan oscuro del pueblo de Israel. Y para eso vamos a leer en el versículo 4 del capítulo 1, y dice así de la siguiente manera: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Entonces, el verso 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Gloria a Dios. Vemos en la Escritura, hermanos, que el Señor le da una tarea al profeta Jeremías en tiempos sumamente difíciles, en tiempos en que la apostasía en Israel estaba de manera, había incrementado sobremanera. Entonces, y el profeta Jeremías se le da esta misión de ir a predicar al reino de Judá. Iba a predicar, hermanos, a un pueblo que había sido formado, que había sido estructurado bajo los más códigos teológicos de aquella época. Un pueblo que conocía la Biblia, un pueblo que conocía el Pentateuco, un pueblo que conocía la ley de Dios, un pueblo que tenía un amplio conocimiento de la naturaleza de Dios. No obstante, este mismo pueblo se había desviado del verdadero objetivo por el cual Dios lo había formado. Es decir, Dios formó al pueblo de Israel para que fuera luz, para que fuera ejemplo a las diferentes naciones o a las naciones alrededor del pueblo de Israel. No obstante, este pueblo se había desviado, y al desviarse de lo estructurado por la palabra de Dios, sucumbió al pecado, a la apostasía. La apostasía quiere decir desviarse del verdadero camino estipulado en la palabra de Dios. Entonces, Dios le da la misión al profeta Jeremías para que fuera a predicar a este pueblo para ver si volvía al camino correcto. No obstante, el pueblo no quiso escuchar, y por ende
Dios usó a Babilonia para que los llevara cautivos. Es difícil, hermanos, predicar en época de apostasía. Le fue difícil al profeta Jeremías y es difícil predicar hoy en día. ¿Por qué? Porque los tiempos que Jeremías expuso la palabra de Dios, los tiempos en que se predicó esta palabra al pueblo de Israel, al reino de Judá, son tiempos similares a los en los cuales nosotros estamos viviendo hoy en día. Es decir, que a los predicadores les es difícil hoy en día predicar la palabra de Dios tal y como es, porque sencillamente, hermanos, si hay que ser realistas, el mundo, las personas, no quieren escuchar un evangelio que denota santidad. Si usted quiere ser un predicador popular, haga a un lado la santidad, no predique santidad y usted va a ser aplaudido por las masas porque no predica, no incluye la santidad en el evangelio que se predica hoy en día. Pero si usted quiere ser un evangelio aprobado por Dios, si usted quiere ser un predicador, si usted quiere ser un predicador aprobado por Dios, Dios manda y demanda hoy en día que se predique la palabra de Dios, que se prediquen los mandamientos de Dios, que se exponga la palabra de Dios tal y como Dios manda. Cuando se predica la palabra de Dios tal y como Dios manda que la prediquemos, nosotros no vamos a ser populares, nosotros no vamos a ser bienvenidos. El profeta Jeremías sufrió al predicar la palabra que Dios le mandó que predicara. Sufrió por llevar el mensaje que Dios le dio que llevara. Entonces, vemos que en la escritura que Jeremías trata de evadir la responsabilidad y le dice, ¿cómo voy a predicar? Soy un niño, no sé hablar. Dios conoce, mi querido ministro. Dios conoce, hermano predicador. Dios te conoce a ti. La gente mira en ti un ser humano, un hombre, quizás sin un estudio sólido en teología, quizás no tiene un posgrado en la Universidad de Harvard, quizá para la gente usted no tiene un nivel académico especializado para predicar la palabra, pero Dios no mira eso en nosotros. Dios nos mira tal y como somos. Dios miró a Jeremías tal y como es, con miedos, con incertidumbres, con prejuicios quizá. No obstante, Dios le dijo, tú tienes que ir y predicar a este pueblo en la situación en la cual están. Y tienes que llevar un mensaje de esperanza. Tienes que predicar que Dios demanda que el pueblo se arrepienta de sus pecados, y al arrepentirse de sus pecados, obviamente Dios abre una puerta para que el hombre pueda entrar y encontrar salvación. Eso no importa lo que diga el alcalde, lo que diga el gobernador, lo que diga el vecino. Dios te conoce a ti y Dios te ha puesto hoy en día para predicar la palabra de Dios tal y como es en esta época. Es una gran responsabilidad hoy en día para los predicadores, para los líderes, balancear cómo deben predicar. Es bien difícil porque la gente, hermanos, y esto es una realidad absoluta, la gente está acostumbrada a oír lo que sus oídos quieren oír. Pero la palabra de Dios es totalmente diferente. Esta palabra inerrante, esta palabra infalible, dice la Biblia que es como espada de dos filos que traspasa los pensamientos, el corazón, y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Entonces, Dios nos ha puesto hoy en día a predicar el evangelio, a predicar santidad, a predicar el amor, a predicar la misericordia de Dios, pero en la naturaleza de Dios también Dios demanda santidad. Hoy en día nadie quiere predicar
el evangelio se está predicando, hermanos, se está predicando un evangelio diluido, un evangelio que no es el evangelio que está en la palabra de Dios, un evangelio totalmente diferente. No le hace, hermanos, no le hace que tan duro, que tan difícil sea predicar el evangelio, pero Dios nos ha dado la autoridad de predicar el evangelio tal y como es. Dios le dice al profeta Jeremías: yo te he puesto a ti como profeta en las naciones. Yo te he dado la autoridad, le dijo, de arrancar y de plantar, de destruir y de arruinar, de edificar. Toda esa autoridad se la dio al profeta para que pusiera. Es decir, hermano, Dios nos da, Dios en estos tiempos finales, donde toda la profecía está llegando, toda la profecía estipulada en la palabra de Dios se está cumpliendo. Todo lo dicho en este libro, hermanos, que ha sobrevivido durante siglos, todo lo proclamado en este libro se está cumpliendo al pie de la letra. No hay una palabra en este libro que no vaya a cumplirse. Y hoy en día, en esta época, en este día, en este año, Dios está llevando a cabo su plan profético para que la iglesia se prepare. Estamos en tiempos, hermanos, en que la apostasía, el replantear el evangelio está de moda. El replantear el mensaje está de moda. El modificar el mensaje está de moda. Si no le agrada el mensaje del evangelio que predicamos, no se preocupe, lo vamos a modificar para que le agrade. No, los mandamientos de Dios no pueden ser quebrantados. La palabra de Dios no puede ser negociada. La palabra de Dios no puede ser replanteada. La palabra de Dios es la palabra de Dios y se tiene que predicar tal y como es. Entonces, y allí está la bendición. Y ahora lo que nosotros debemos predicar es, en este tiempo, hermanos, es que haya esperanza en Jesucristo, que solamente a través de Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, en estos tiempos tan difíciles, solamente a través de Cristo, por Jesucristo y para Jesucristo, nosotros podemos encontrar salvación de nuestras faltas, en nuestras faltas. Es decir, solamente a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar la verdadera paz. A través de Jesucristo nosotros podemos, hermanos, hallar respuesta a las preguntas que no tienen respuesta. Solamente a través de la sangre del Cordero la iglesia puede seguir. Solamente aplicando la sangre del Cordero en nuestras vidas, nosotros podemos avanzar en estos tiempos pero tan peligrosos. Pero sin olvidarnos una cosa, de predicar lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios demanda, lo que la palabra de Dios estipula, lo que la palabra de Dios enseña. Las guías de la palabra de Dios son las que hacen al hombre ser sabios. Entonces, Jeremías predicó en un tiempo muy difícil. El pueblo se había desbocado al pecado. Había hurto, había robo, había fraude, había crímenes, había de toda clase de situaciones que no agradaban a Dios dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Judá, dentro de Jerusalén. Entonces Dios envía al profeta y les dice, les declara, les exhorta, les enseña, les predica. No obstante, el pueblo no quería escuchar. De hecho, la palabra de Dios declara que a Jeremías lo atacaron físicamente. Entonces, y en esos tiempos estamos viviendo hoy en día. Es la realidad absoluta.
No hay otra realidad que en esos tiempos estamos viviendo hoy en día. Entonces, y cuando la apostasía se apodera, hermanos, no se apodera del mundo. La apostasía no va al mundo porque viene del mundo. La apostasía entra en las iglesias. Dice 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, el Espíritu claramente dice que en los postreros días, hermanos, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y siguiendo doctrina de demonios. Es decir, la apostasía no está en el mundo, la apostasía se metió, se infiltró en las iglesias. Y allí es donde nosotros como predicadores, allí es donde los líderes, allí es donde el ministro, el diácono, el pastor tiene que enfrentar la realidad y predicar. Y predicar porque Dios lo respalda, porque Dios le va a dar la autoridad, Dios le va a dar las herramientas espirituales, Dios le va a dar los utensilios para que pueda pelear esta batalla. La esperanza es esta, que Cristo todavía sigue salvando hoy. A la iglesia le quiero decir en este momento, en esta hora, en este día, que Dios todavía está en control de la iglesia, y si estas cosas están sucediendo, la palabra de Dios dice que es necesario que la cizaña esté junto con el trigo. La iglesia hoy en día necesitamos avanzar confiadamente sin descuidar nuestras vidas, y predicando y llamándole al pecado por su nombre, llamando al pecado por su nombre, porque no se le llama de otra manera más que la falta hacia Dios, la falta de santidad, la falta de armonía con el Señor. A eso se le llama pecado, y el hombre de Dios tiene que predicarlo. Entonces, pero hay una esperanza que es Cristo Jesús. Hay una esperanza que no muere. Esa esperanza va con el hombre más allá de la muerte. Es la esperanza que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, que si se vuelve a Dios, que si se arrepiente de sus pecados, que si busca a Dios, que se acerca a Dios, que si se quebranta ante Dios, que si se rinde a Dios, Dios oye desde los cielos y transforma la vida del ser humano. La transforma de tal manera que nunca va a volver a ser igual. Porque en Él, en Cristo Jesús, está todo. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Él es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo manifestado. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que y Él es antes que todas las cosas, hermanos, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga su preeminencia. Él es el único reconciliador, Él es la única alternativa, Él es el único camino, Él es la única forma de encontrar salvación a través de la sangre de Jesucristo. A través de su sacrificio es la única manera en que el mundo puede cambiar su historia. Es solamente a través de Jesucristo. El profeta Jeremías predicaba a este pueblo, como estamos viviendo hoy en día. El profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 13 dice: porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno busca la avaricia. Y dice, luego sigue diciendo,
Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y dice, y curan, dice, la liviandad de mi pueblo. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Si Cristo no está en tu vida, no le hace que me prediquen y me digan que yo estoy bien si no estoy de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios. Yo no estoy bien. No importa que me quieran decir, mira, tú vive como tú quieras vivir y luego Dios es un Dios de amor y Dios te perdona. No. Los sacerdotes en aquel tiempo y los profetas le predicaban al pueblo de Israel paz, paz. Y no había paz. La paz se encuentra cuando nos rendimos ante el Señor. La paz se encuentra cuando declaramos que Jesucristo es el Señor. La paz está cuando nosotros decimos desde lo profundo de nuestro corazón, lo articulamos y lo proclamamos, que solamente en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna. La paz se encuentra cuando nosotros declaramos a Cristo como Rey de nuestras vidas y aceptamos su guía, aceptamos sus enseñanzas, aceptamos sus mandamientos. Entonces nosotros encontraremos la verdadera paz. Las épocas ahorita, Jeremías y épocas actuales, están igual. Están igual. No veo en la palabra de Dios o no veo en la descripción de Jeremías. Si describo la época de Jeremías, si describo la época actual, son similares. Paz, paz. Y no hay paz. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el simple hecho de que Dios mandara un profeta al reino de Judá a predicarles y a advertirles del juicio de Dios preparado para la ciudad de Jerusalén o al reino de Judá. El simple hecho en que Dios se tomó el tiempo de mandar una atalaya a avisarle al pueblo. El simple hecho de que Dios haya preparado a un profeta para avisarle al pueblo del futuro que les esperaba si no se arrepentían de sus malos caminos. El hecho de que Dios no se olvidara del reino de Judá y abandonarlo a su suerte es una gran muestra del amor y la misericordia de Dios para su pueblo. Dios pudo haber pensado y decir, el reino de Judá no tiene esperanza. De todas maneras se lo van a llevar cautivo porque no quiere entender. Porque no quiere escuchar. Dios le dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 6 y verso 18, le dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y dijeron, no andaremos. Dios, el hecho de que todavía hay predicadores sobre la faz de la tierra que están dispuestos a pagar el precio y predicar la palabra de Dios. Ese es un hecho de misericordia y de esperanza para este mundo. La iglesia debe de volver. La iglesia debe de volver a las sendas antiguas. Y no solo regresar a las sendas antiguas, sino de caminar por ellas también.
Porque viene el día y la hora, mi querido hermano, mi querido amigo que nos miras. Viene el día, viene la hora, que no habrá mañana para este mundo. Viene el día en que Dios va a dictaminar y a cortar el tiempo y ya no va a haber esperanza. No le hace que pertenezca a una mega iglesia. No le hace que pertenezca a un grupo religioso estructurado y establecido. No le hace que usted pertenezca a uno de los clubes más influyentes. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, le dijo, tú eres desventurado, miserable, menesteroso, ciego y desnudo. Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe quién eres. Dios sabe tu pasado. Dios sabe tu presente y sabe tu porvenir, porque Él es el autor de la vida. Dios quiere que tú te vuelvas a Dios, que tú vuelvas a las sendas antiguas, que tú proclames, prediques el Evangelio de Jesucristo legítimamente. Porque a través del Evangelio, a través de guiarse bajo una doctrina santa, es como el hombre encuentra salvación. Es como el hombre encuentra la esperanza. Es como el hombre encuentra la paz. Y eso solo lo encuentra a través de Jesucristo de Nazaret. Padre bueno, misericordioso, te pido en este momento, Señor, que tú, Padre, que tú, Dios, haya, Señor, hecho germinar esta palabra en los corazones. Porque los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy en día, oh Dios, son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos, Señor, que tu palabra declara que son tiempos finales. Te pedimos, Señor, por cada miembro de la iglesia local, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes, que tú enseñes, que tú guíes, porque tú eres el mejor maestro. Tu Espíritu Santo es el que guía, Señor. Tu Espíritu Santo es el que enseña. Nosotros simplemente, Señor, somos instrumentos. Pero nuestra palabra, Señor, no dictamina el curso, el destino de los seres humanos, sino que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.